Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de Asarga por todo el dinamismo y por todo el gran esfuerzo que están haciendo para que los pacientes con sarcoma en nuestro país pues tengan una vida un poco más sencilla, ¿no? A pesar de todas las situaciones complicadas que viven. Bueno, mi charla va a ser sobre todo enfatizar por qué es necesario trabajar en equipo en enfermedades raras. Sarcomas es un modelo de enfermedad rara. En su conjunto ya lo es. Cuando hablamos de toda la familia de sarcomas, estamos incluyendo a más de 80 subtipos diferentes dentro de ese mismo concepto. Y sumando todo, estamos hablando de una incidencia de 5,6 nuevos casos por 100.000 habitantes y año, y eso entra de lleno todo lo que es por debajo de 6 por 100.000 habitantes y año, es dentro de enfermedades raras, de tumores raros, ¿no? Imagínense ustedes si cogiéramos solamente un sarcoma, un tipo de sarcoma, ¿no? Es todavía muchísimo más raro, muchísimo más infrecuente. Por eso es imprescindible la dedicación de equipos expertos en estas patologías y, y la devoción, diría yo, por estas patologías. Yo llevo 28 años dedicándome solamente a pacientes con sarcoma y eso es muy importante. Y mi equipo clínico también, porque es que ya es bastante complicado. eh, la oncología médica, si no te dedicas en cuerpo y alma y no estás en todo lo que tienes que estar, en todos los subtipos de sarcoma, no basta con dominar algunos de ellos. Y por eso creo que es muy importante de lo que estamos hablando aquí. De hecho, la supervivencia, como también se ha comentado esta tarde, a los 5 años en tumores raros es más baja, 47%, respecto a 65% en tumores más frecuentes. Por lo tanto, eso es una realidad constatable a 1 año, a 3 años, a 5 años, en todos los, digamos, rangos de edad. Y una de las razones, obviamente, es el acceso limitado a centros con experiencia clínica en tumores raros o en sarcoma, en este caso. Y eso es algo relevante. Cuando se hace una fotografía en Europa, que supuestamente somos del primer mundo, una fotografía para saber cómo de cerca, cómo nos acercamos eh, a las guías de práctica clínica que hemos definido, que son de alguna manera la referencia, digamos la constitución, eh, en normas donde debemos regirnos para tanto llevar a cabo el proceso diagnóstico como terapéutico en pacientes con sarcoma. Lo que vemos es que hasta en un 40% los diagnósticos patológicos se pueden modificar después de una segunda opinión experta. Y eso es una cifra que da miedo. E incluso el 33%, es decir, un tercio de los pacientes, solamente podemos hablar que de un tercio se pueden haber manejado siguiendo las guías de práctica clínica en todos sus pasos. Y digamos que la mitad de los pacientes con sarcoma han recibido un adecuado tratamiento médico. Esto es cuando se hace una foto transversal en hospitales de Europa. De hecho, esto fue un trabajo que se hizo entre Italia y Francia en un área. Pues se da cuenta uno que todavía hay mucho margen de mejora. Y cuando se analiza el impacto de seguir o no a las guías de práctica clínica, de seguir o no centros expertos, pues como ven las curvas son diferentes. Las curvas de la probabilidad de supervivencia es claramente más alta cuando seguimos a las guías de práctica clínica y cuando estamos siendo atendidos por equipos expertos en sarcomas. Esto es importantísimo. Por lo tanto, eso ocurre en todas las localizaciones de sarcoma, no solo en extremidades y pared de tronco, que es la localización, por así decir, más frecuente, sino también en retroperitoneo, donde exige una pericia especial y un especial entrenamiento en los equipos quirúrgicos. Y esto es una curva también en la parte inferior que demuestra que respecto a la estadística de SIR, que es la estadística epidemiológica del cáncer y de otras enfermedades en Estados Unidos, cuando se compara en sarcomas de retroperitoneo la supervivencia que refleja este estudio epidemiológico, es claramente inferior respecto
los resultados obtenidos por centros expertos en cirugía de retroperitoneo. Este grupo pues, es un grupo europeo, norteamericano, pero también de Asia-Pacífico, y aglutina centros expertos en este tipo de cirugía. O sea que al paciente sobre todo le va la primera cirugía, sobre todo le va la buena, digamos, direccionalidad de su problema. Cuando ya un paciente ha sido operado de forma no planificada o ha sido operado de forma inadecuada, después es muy complicado corregir eso. Corregir el rumbo es muy complicado porque ya el lecho tumoral está contaminado y el riesgo que tiene ese paciente en tener una recaída local es muy grande, ¿no? Hay muchas publicaciones que analizan el impacto de ser manejado en centros expertos respecto a no serlo, y todos concluyen bueno, con el mismo denominador común, que los pacientes se benefician claramente de esa expertise, ¿no? Y bueno, y también es coste efectivo, es decir, cuando haces las cosas bien desde el principio, al final estás ahorrando recursos, porque no estás teniendo que reintervenir tantas veces, y si se hacen las cosas bien, el paciente tiene más probabilidad de éxito y por lo tanto evitas luego los gastos que suponen y los recursos que suponen las recaídas, ¿no? En nuestro país también hice una fotografía que refleja la situación de hace 15 años, donde hicimos un trabajo con 30 hospitales, y de esos 30 hospitales se podía considerar que 2 estaban actuando como centros de referencia, que recibían pacientes de otros hospitales de forma habitual, y lo que vimos también es que la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global era significativamente mejor si los pacientes estaban manejados en esos centros expertos. Por lo tanto, el modelo que necesitamos para los pacientes con sospecha de sarcoma no es un modelo de compartimentos estancos, donde el paciente puede orbitar entre distintos especialistas. Eso sería terrible, porque al final llega a un bucle donde hay sobretratamiento y donde hay más riesgo, como hemos comentado, de recaídas, sino realmente lo que tiene que suceder en los comités semanales, donde se reúnen multidisciplinarmente especialistas, es discutir el caso de un paciente, revisando las imágenes, revisando la anatomía patológica, revisando los pros y los contras de todos los detalles que hay que discutir después de hacer una adecuada biopsia, pero hay que hacer la biopsia después de tener unas adecuadas imágenes. Por lo tanto, hacer las cosas bien o mal es algo, digamos que fundamental y crucial para los pacientes. En la parte de arriba es un caso fácil, es un caso de un tumor de vaina de nervio periférico, superficial, que bueno, que no se llevó a cabo una cirugía planificada, se hizo una cirugía digamos que de exéresis de inicio, es decir, bulto que veo, bulto que quito, sin saber qué es, y lamentablemente pues este paciente tuvo contaminación del lecho tumoral y después tuvo una recaída, como ven, locorregional, donde ya no se puede salvar la extremidad y donde tampoco se puede salvar la vida, lamentablemente. ¿Y qué diferencia con el caso de la parte inferior? Un caso mucho más agresivo que el de la parte superior, profundo, que afectaba 2 compartimentos de los 3 que tenemos en el muslo, y que, discutiéndolo en el comité, haciendo una estrategia terapéutica de quimio-radioterapia preoperatoria y haciendo una cirugía adecuada y planificada, pues la paciente tiene más probabilidades de éxito, y 10 años después la paciente no ha tenido recaída. Entonces, ese es, digamos, el blanco y negro de lo que tenemos. Y es que sucede que no sabemos por qué razón todo el mundo tendría claro, por ejemplo, referir pacientes a centros expertos para hacer un trasplante hepático, por ejemplo. Y todo el mundo tendría claro que primero hay que diagnosticar para después establecer una hoja de ruta terapéutica y también establecer el pronóstico que tiene ese paciente. Y en sarcomas ocurre pues, que no se refieren los pacientes a centros expertos siempre, y por otra parte, a veces el primer tratamiento se realiza sin saber que eso es un sarcoma. Entonces, esa inversión de primero diagnosticar y luego tratar
es muy perjudicial para los pacientes. Eso no sucedería, por ejemplo, con un bulto en una mama, y sí sucede con un bulto en una extremidad, en un músculo. Entonces, eso por eso que creemos que deben cambiar las cosas y por eso debemos luchar todos para que así sea, ¿no? Bueno, ya nos ha comentado la doctora Marquina, pues, los criterios que se han utilizado en nuestro país. Yo, como presidente del Grupo Español de Sarcomas, en aquel entonces, pues, nos reunimos varias veces con el Ministerio para que reabriera el proceso Sarcomas y estamos contentos de que así fue y de que podamos tener algunos centros en nuestro país que tienen la acreditación de CESUR, ¿no? Yo les tengo que decir que eso es muy importante y que vamos a luchar, obviamente, porque el CESUR siga siendo clave, pero también les tengo que decir que no es la situación perfecta. ¿Por qué? Porque hay centros también que no tienen el sello CESUR y son centros de extraordinaria calidad en lo que hacen. Les podría citar 5 centros en nuestro país que no son CESUR, pero que son magníficos en sarcomas. Y al revés, algunos centros que yo conozco perfectamente, pues que he intentado mejorar la calidad en el control local y bueno, y no ha sido posible, también es verdad. O sea que eso, lo que deseamos es que desde el Ministerio, de alguna manera, se haga un control continuo de la calidad de lo que se hace en los centros. Entonces, también tienen que saber ustedes que a veces la postulación a centros de referencia no depende del centro, depende de la consejería de esa comunidad. Y si la consejería de esa comunidad pues selecciona centros que no tienen por qué ser los mejores, pues a veces ocurren cosas disparatadas, ¿no? Entonces, quiero decir, CESUR es un programa que hay que defender, que es lo que tenemos en España, pero también yo conozco desde dentrísimo, porque he estado mucho reunido en el ministerio y he estado en Centros CESUR también, pues también hay que tener en cuenta esos dos detalles. O sea, los CESUR hay que protegerlos, pero también les digo que no se pueden dormir en los laureles porque hay que manejar la calidad, es fundamental, y la calidad exige auditorías también in situ, ¿vale? ¿Por qué? Porque unas recaídas, un porcentaje de recaídas del 30% a nivel local, pues eso no sería muy adecuado, ¿no? Cuando los grandes centros europeos están hablando de 5% de posibilidades de recaída local, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que pongo para decir que lo que tenemos que exigir también es que los que sean CESUR muestren que están haciendo las cosas bien. Y, repito, hay centros que no son CESUR que pueden aportar también bastante valor y que, por lo tanto, eso también lo hemos defendido, ese modelo híbrido como tiene Francia, que tiene 3 grandes centros, pero que luego tienen otros muchos centros que trabajan en red y que obviamente tienen calidad y que tienen equipos de referencia, ¿no? En un comité de expertos lo que hay que preguntarse es muchas cosas. Si es resecable, qué riesgo tiene de recurrencia local, si es operable en el sentido de que hay comorbilidades del paciente que hace que sea difícil tomar decisiones para determinadas cirugías, qué función le va a quedar en esa extremidad, qué riesgo tiene de que ese tumor se vaya a otros territorios y qué efectos tiene todo el tratamiento que le estamos proporcionando, qué secuelas le pueden quedar a largo plazo, ¿no? Pero todo eso hay que discutirlo en los comités y eso es lo que un paciente debe exigir. Oiga, usted me va a tratar, pero me está tratando un comité, porque si no es así es complicado de aceptar, ¿no? Nosotros cuando en el GEIS, en el 2010, el GEIS llevaba un recorrido ya de unos cuantos años, de 16 años, decidimos hacer un salto de calidad y sobre todo trabajar la colaboración internacional. Y miramos qué hacen otros grupos de nuestro entorno, el grupo escandinavo, el grupo británico, el grupo italiano, el grupo francés, etcétera. Y decidimos trabajar con ellos y la verdad es que el GEIS hoy en día es un grupo muy activo en la colaboración internacional a todos los niveles de todos los sarcomas. Estamos en todos los consorcios internacionales de sarcoma. Hace 10, 15 años no era así.
pero ahora es así. ¿Y eso qué significa? Pues que en España tenemos el privilegio de contar con esas redes expertas, y ya sea en sarcoma de Ewing, ya sea en osteosarcoma, ya sea en tumores dentro de sarcomas, distintos tumores raros, que podemos trabajar, ¿no? En España, ¿cuál fue el modelo inicial? El modelo inicial, y con esto voy a acabar, es que hace 30 años había grandes cirujanos de sarcoma, estoy poniendo aquí algunos ejemplos, como Alejandro Braña en Oviedo, como Joan Mayó en Barcelona, como Sánchez del Campo en Madrid, o como Ruiz del Portal en Sevilla, que son los que atraían a los pacientes. De hecho, yo hasta que no tuve un buen comité de sarcomas, se lo enviaba a Joan Mayó, los pacientes. Cuando ya tuve un buen comité, pues ya se quedaron. Eso es fundamental, como decía. Pero esa inercia la generaron inicialmente los grandes cirujanos ortopedas de sarcomas. Pero es verdad que después hemos empezado a trabajar de forma multidisciplinar, y ahora es importantísimo el equipo. Es decir, no solo el cirujano, que es una parte fundamental, igual que lo es el patólogo, igual que lo es los oncólogos, sino que ahora realmente de lo que se trata es ofrecer un equipo experto. Y esto, disculpen, esto lo ha hablado ya Gloria, pero de alguna manera lo que tenemos en España ahora como CESUR son estos 7 centros, digamos, 3 en Barcelona, 2 en Madrid, 1 en Valencia y otro en Sevilla, pero les digo bueno, que hay otros grupos que están aquí también dibujados que pueden estar haciendo las cosas muy bien, y bueno, y los que son CESUR, pues obviamente tienen que seguir demostrando una alta calidad en todo lo que hacen, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar? Pues la verdad que España ha hecho un gran esfuerzo para trabajar en equipo. Eso nos trae también nuevas moléculas para ofrecer a nuestros pacientes, porque una de las cuestiones en tumores raros es que se nos acaban los tratamientos muy rápidos. Y tenemos que ofrecer tratamientos innovadores a nuestros pacientes, y por eso la necesidad de abrir también ensayos clínicos. Nosotros hemos abierto 24 ensayos clínicos en el último año. Eso es importantísimo. ¿Y por qué ese gran esfuerzo? Precisamente por lo que estamos diciendo, porque si no haces ese esfuerzo, los pacientes se quedan sin tratamientos de forma muy, muy temprana, realmente, ¿no? No estamos hablando de un cáncer de mama o un cáncer de pulmón o un tumor digestivo, donde tienen muchas opciones de segunda línea. Nosotros no tenemos muchas opciones. Por lo tanto, en España hay que trabajar en red, y hay que comunicarse bien, y hay que intentar que los equipos estén funcionantes en nuestras instituciones, y que obviamente si no hay un equipo experto en el hospital donde nos van a atender, pues hay que exigirlo, eso es importante. Y como les digo, el Grupo Español de Sarcomas pues también hizo sus deberes teniendo mucha relación internacional. Eso es un tiempo, un consumo de tiempo extraordinario, en reuniones, en viajes y en esfuerzos, pero se ha hecho porque creemos que España debía estar en el mapa internacional de los sarcomas. Hace 15, 12 años no estaba, ahora está en todos. Y es importantísimo en todo lo que se ha conseguido. Hace una semana se publicó, por ejemplo, en la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas médicas, un trabajo que hicimos a nivel europeo para determinar la primera línea en sarcoma de Ewing, que afectaba a niños desde 2 años a 40 años o a 50 años. Entonces, eso se ha publicado hace una semana, y España ha sido uno de los, digamos que, de los socios que más activos han estado en este consorcio, ¿no? Por lo tanto, eso es importante. Todos los retos que hacemos, si queremos tratar un subtipo histológico de sarcomas, son retos que requieren el apoyo internacional. Sin eso es imposible avanzar, sin eso es imposible poder buscar respuestas a todavía cientos de preguntas que nos quedan por resolver en cómo mejorar las oportunidades de curación de nuestros pacientes, ¿no? Estamos trabajando en red, y eso es importante. O sea, trabajar juntos significa trabajar localmente en nuestros hospitales como equipo, trabajar en red en nuestro país con el GEIS,
y trabajar a nivel internacional con todos los consorcios que hay de sarcomas, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes puedan tener más oportunidades de éxito. Y sin más, yo les quiero agradecer ese esfuerzo que están haciendo en pos de los pacientes con sarcoma. Y bueno, necesitamos todavía avanzar en muchos terrenos y en muchos puntos, pero para eso estamos, para seguir andando y para animar también a las nuevas generaciones de especialistas que traten pacientes con sarcoma para que también estén muy implicados en esta misión. Muchas gracias y un abrazo fuerte.